Bien. Pues gracias a Dios, a los que los estamos viendo nuevamente, pues muy feliz año, que el Señor les bendiga, que les prospere en este año que inicia, y qué bueno que están aquí juntos en esta casa, en nuestra iglesia. Hoy quiero continuar con nuestra serie. Hicimos una pausa en lo que fue en el mes de diciembre, pero ahora quiero continuar. ¿Recuerdan? Estamos trabajando, donde estamos aprendiendo en la primera carta de Pedro. La serie se llama Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Vale? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Cuando ya la encuentres, por favor levanta tu mano o dígame para que sepa cuánto hay que esperar. Gracias. Gracias, gracias. Aquí está escribiendo el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta a hermanos judíos y gentiles, judíos que han creído en Jesús como el Mesías, gentiles que han creído en Jesús como su Salvador. Y está escribiendo esta carta para estos hermanos que están viviendo como expatriados, deportados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Recuerdan dónde escribe esta carta Pedro? ¿Dónde? En Roma, ¿verdad? Está escribiendo ahí el apóstol Pedro en Roma. Ya hay alguna persecución. Todavía no está como emperador Nerón, está Plianio, pero ya empieza a haber algo de persecución contra la iglesia. Y entonces Pedro escribe esta carta para animar a los hermanos a que estén listos, preparados, que se mantengan firmes en la fe sin importar las circunstancias adversas, peligros o persecución que puedan encontrar, ¿sí? Y les recuerda Pedro que Dios los ha escogido. Antes eran gente sin valor, no valorada por la sociedad, pero al llegar a Cristo Jesús encontraron propósito, encontraron amor, aceptación. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Ok. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Me vas siguiendo con tu vista. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hasta ahí. Entonces yo espero que el día de hoy puedas llevarte esta enseñanza. Soy hijo del reino, llamado a libertad para dar ejemplo a otros y traerlos a Cristo, viviendo en este mundo. ¿Ya lo leíste? ¿Lo lees conmigo? Soy hijo del reino, llamado a libertad para dar ejemplo a otros y traerlos a Cristo, viviendo en este mundo. Entonces, voy a estar trabajando con estos dos puntos, por favor. Vivir como ciudadanos del reino y vivir en este mundo. Ya he llegado a la fe del Hijo de Dios. Ya entiendo que Jesús me ha comprado a precio de sangre, que he nacido de nuevo, que he experimentado el perdón de pecados, la vida eterna. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, ha perdonado y ha iniciado una transformación en mí.
¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vivo en este mundo con gente idólatra? En este mundo con gente en vicios. ¿Cómo le hago? ¿Cómo vivo? ¿Vale? El versículo 11, aquí Pedro habla de lo que es ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Ya vio? Versículo 11, ¿ya estamos ahí? No somos de este mundo, es lo que habla que somos extranjeros y peregrinos. No somos de este mundo, somos ciudadanos del reino. Aquel que ha llegado a Cristo Jesús ya no pertenece a este mundo. ¿A cuál pertenece? Al reino de Dios, ¿verdad? Y aprendimos la última vez que estuvimos hablando de este tema, en el versículo 9 y 10, que ahora somos hijos del reino, sacerdotes reales de la nación de Dios. ¿Recuerdan? Somos real sacerdocio, nación santa, sacerdotes reales de la nación de Dios. Entonces, debemos mantener un estilo de vida apropiado a nuestra nueva vida. ¿Sí? Lo hacemos, no lo hemos visto. Normalmente, cuando una persona llega a un trabajo, ¿qué es lo que le dan? Aparte de la bienvenida y todo esto, las normas, ¿qué más? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? El uniforme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora pertenece a esta empresa y este es el uniforme y el equipo de protección que necesita para trabajar ahí. Ajá. ¿Y qué hace usted? Ay, no, yo no, porque este color no me gusta, no me queda, ¿verdad? Me aprieta o me aclara. No, ¿verdad? Lo usa, se lo pone. Ahora que hemos llegado a Cristo Jesús, nuestra naturaleza ha cambiado. Antes vivíamos esclavos del pecado, ahora hemos sido llamados a libertad. Esas cadenas han sido rotas y entonces tenemos y podemos vivir de una manera diferente, de una manera que agrada a Dios. ¿Lo creen? Qué bueno, qué bueno. Sigamos. Entonces, somos extranjeros de nuestro cuerpo y peregrinos en este mundo. Por eso nos dice, nos habla aquí en el versículo 11 y 12, que luchemos por no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de nuestra nueva vida. Antes no podíamos, éramos esclavos de ellos. El ejemplo clásico lo vemos con un chanchito, con un cerdito. Lo lavamos, lo enjuagamos, lo limpiamos y lo volvemos a dejar ahí en su chiquero, en su corral. ¿Y qué va a hacer ese cerdito, ese puerco? Revolcarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Antes era esa nuestra naturaleza. Estábamos esclavos, nos revolcábamos en el pecado. Llegamos a Cristo Jesús y Él corta y nos cambia la mente, el corazón, una transformación de adentro hacia afuera. Y ahora todo, ¿verdad? Tanto mi exterior refleja el cambio en mi interior. ¿Ok? ¿Sí? Vamos bien entonces. Y nos está animando aquí Pedro a que luchemos para no complacer estos deseos que van en contra de la nueva vida. ¿Cuáles son estos deseos o estos deseos carnales que batallan contra el alma? Vayamos a la carta de Gálatas, Gálatas 5. Gálatas 5, 19. Recuerden, cuando encuentre, dígame o levante su mano para que sepa. Perfecto, aquí adelante todavía no. Gálatas 5, 19, gracias. Gracias. ¿Les la ya también? Perfecto. Gracias. Allá atrás, hasta atrás, mis hermanas, ¿o quieres ya? Perfecto, Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? A verla conmigo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, ¿verdad? Y ya no, ya las hemos desechado, tenemos que quitarlas de nosotros, ¿sí? Tenemos que quitarlas. Tenemos ahora el Espíritu Santo para poder hacerlo, para llevarlo a cabo. Entonces, continúa ahí en la carta de Pedro. Al vivir de una manera digna que honre a Dios, iban a demostrar las mentiras que se decían de ellos. ¿Ya estás ahí nuevamente? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Gracias. Vea lo que dice ahí. Dice, con su manera de vivir, una buena manera de vivir entre los gentiles, porque ellos murmuran de ustedes, ellos dan testimonio, mentiras en contra de ustedes, difamaciones. ¿Ya vio? Ahí está en el versículo 12. Y entonces Pedro nos está diciendo que al comportarnos de una manera correcta, que honre, que glorifique a Dios constantemente, ellos se van a dar cuenta, los que hablan mal de nosotros, que realmente Dios está con nosotros, y entonces le van a glorificar cuando sea el día de su venida. Ahí habla acerca de eso, ¿no? De la visitación que va a hacer Dios, ¿sí? ¿Cuáles eran las acusaciones que las hacían en ese tiempo? A los cristianos se les conocía como ateos en esta época del primer siglo del Imperio Romano. ¿Se imaginan? Decían, es que ellos son ateos. Dice, y le dan culto a un hombre que lo consideran Dios y que murió, y que dicen ellos que resucitó. ¿Y por qué que le decían ateos a los cristianos? Porque decían la sociedad romana, dice, ellos no honran, no alaban a nuestros dioses, por eso son ateos. ¿Se da cuenta? Y ahora, ¿qué se dice de los cristianos? Con la religión oficial de México, de los cristianos dicen, pues ellos son herejes. A los cristianos algunos nos dicen que somos herejes. ¿Por qué? Porque no honramos al Papa, porque no adoramos, porque no veneramos a María, bueno, a la Virgen de Guadalupe, a los santos, a los ídolos. ¿Se da cuenta? Parecido, cambian los escenarios, pero las difamaciones siguen siendo las mismas. También se les decía a los cristianos de esta época que Pedro está escribiendo de ser antisociales. Era gente a los que te decían, no, es que ellos son muy apáticos porque no participan en las festividades de nuestros dioses. ¿Y qué dicen ahora los cristianos? También, ¿verdad? Es que vamos y les pedimos cooperación para el patrono del pueblo y no participan, ¿verdad? No son buenos vecinos, ¿verdad? No toman. Se les invita y no toman. Vea, en esa época un historiador que se llamaba Suetonio, que él escribió acerca de Nerón, el emperador que fue el que mató pues a miles de cristianos cuando estuvo gobernando. Este historiador decía, los cristianos son una especie de hombres de una superstición nueva y maléfica. Estas eran las murmuraciones, los falsos testimonios que se decían acerca de los cristianos. Otro más, el gobernador Plinio preguntaba al emperador, le mandó una carta y le preguntaba, ¿debemos castigar a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos? ¿O los debemos de castigar si cometen alguna falta, si quebrantan la ley por sus creencias? Así sucedía en ese tiempo, en esa época. Por eso es que está registrado en una de las cartas de Pablo que dice, ahí vienen estos que trastornan. ¿Se acuerdan? Que trastornan el mundo. Porque para mal no, para bien. Y ya cuando empezaban a conocer a los cristianos,
se daban cuenta que eran hombres, mujeres íntegros, que se podía confiar en ellos, que no participaban del culto a otros dioses, porque entendían que había un único y solo Dios, y que este único y solo Dios había querido hacerse hombre, vivir entre nosotros y dar vida y salvación a través del sacrificio. Y entonces, en esta época del primer siglo y del segundo siglo, se levantaron muchos teólogos cristianos que eran llamados los teólogos griegos, porque en ese tiempo el idioma que se hablaba y que se escribía era el griego. Y entonces empezaron a levantarse. Dios levantó a muchos cristianos que sabían, estudiosos, para defender, para decir, no, no es así. Nosotros no es que seamos antisociales. Pueden contar con nosotros. Nosotros somos buenos ciudadanos. Respetamos al rey, por eso aquí la importancia. Más adelante dice Pedro, ¿verdad? Respeten al rey, a los gobernadores. Porque no somos llamados a eso. Recuerde el Señor Jesús cuando está con Poncio Pilato y sabe que es rey, ¿qué le dice? Ah, ¿tú eres rey? Dice, sí, yo soy rey, pero no de este mundo. Podrá pedirle a mi Padre que me mande legiones de ángeles y me liberaría, pero no es la obra a la que he venido. Como cristianos nosotros somos llamados a hacer revoluciones, a levantarnos en armas. No. ¿Vale? Somos llamados a vivir vidas que alaben, que glorifiquen a Dios y que sean impacto para las otras personas. ¿Y por qué creían esto? ¿Por qué había todos estos malos entendidos o difamaciones contra los cristianos? Porque ellos escuchaban, los gentiles escuchaban que en las reuniones de los cristianos hablaban acerca de comer y beber la carne y la sangre, ¿no?, de una persona. ¿Pero quién era? Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando participamos, cuando celebramos la Santa Cena. También decían que es que ahí en las reuniones de esos cristianos pues hay una gran depravación. Hablaba de orgías. ¿Por qué? Porque dice, te amo mucho, hermana, te amo mucho, hermano. Dice, ¿quién sabe qué harán en sus reuniones? Pero de las cosas más viles que te puedas imaginar. Pero empezaban a conocerse defensores de la fe, a escribir y estar haciendo frente a estos engaños, a estas mentiras. Había un filósofo en la antigüedad que se acercaron a él y le dijeron, hay un hombre que te está calumniando, que te está diciendo pero a todas las personas que eres de lo peor. Él contestó, no importa, viviré para que nadie le crea. Por favor. Siempre tienes a tu alcance el poder de vencer. Que tu vida, tu forma de actuar, cae en las mentiras que dicen de ti. ¿Sí le dice bien? Tienes el poder para vencer. ¿Cómo? A través de tu vida, a través de tu forma de actuar. Y con eso vas a callar la boca de otros. Pero qué triste es que no es que este cuate que se dice cristiano pide y no paga. Y es una verdad, y otro dice, sí, cierto, yo le presté y no me pagó. Que está confirmando que eres un tramposo, que eres gente que no tiene palabra, que no sea así. Que tu vida muestre a los demás y les pueda callar la boca. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos diría nuestro Señor Jesús? Que la luz que tienen de mí alumbre a los demás, que sus buenas obras glorifiquen a su Padre. Eso diría el Señor Jesús. ¿Vale? Por eso decimos, la gente, soy hijo del reino, llamado a libertad para dar ejemplo a otros, traerlos a Cristo, viviendo en este mundo. Porque luego hubo esas separaciones, habían gentiles que llegaban a Cristo Jesús y decían, no puedo vivir, y entonces se separaban. Usted escuchó que las cuevas de Qumran y todo esto, pues había estos lugares y se separaban de la sociedad porque decían, no queremos contaminarnos. ¿Eso es lo que Dios quiere? No.
Porque Jesús fue bien claro. Ahí lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16. Cuando ora Jesús al Padre por sus discípulos, por los que van a creer, ¿qué le dice? Padre, te pido, además, no te pido que los quites, que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Necesitamos vivir en este mundo, porque es un mundo en oscuridad, es un mundo que ya no tiene esperanza. ¿Quién tiene esperanza? ¿Quién vive en luz? El cristiano. Entonces estamos aquí para hacer luz. Imagínate, ¿no? Está alguien en la oscuridad y llega a la lámpara, ¿y qué te dice? Se descompone el carro a medianoche y no hay lámparas y llegas con una lámpara. ¿Qué dice de ti? Alegría. ¡Guau! Gracias por ayudarme. A eso somos llamados, a ser de bendición, de ayuda hacia los demás. ¿Sí? Amén. Por eso también se pone el ejemplo de que el cristiano es la sal. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Enfermarte? No. La sal, cuando se usa bien, ¿para qué es? Para dar sabor, para sazonar. Este mundo, Dios permite, ¿verdad?, que todavía se mantenga, que no se destruya por el testimonio del cristiano, que está sazonando, está dándole el buen sabor a este mundo. Decía no recuerdo si era capitán, general, era un general del ejército. Iban a conquistar este poblado y había un hombre de rodillas orando. Y se enteró este general. ¿Y qué cree que es? No fue a conquistar. Dice, yo puedo avasallar ejércitos, soldados, pero al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, dice, con él no. Y así sucedió, con uno solo. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento que pregunta a Dios, ¿se pondrá en brecha para orar por la ciudad? ¿Estás orando por tus vecinos? ¿Estás orando por tus familiares? Porque o estás en la vida eterna o estás en el infierno eterno. No hay más. O creen, como todas las demás personas, que es que como Dios es bueno, entonces al final va a perdonar a todos. Eso no es un Dios bueno. Ajá. Te lo pongo así de clarito. El juez, ¿para qué está un juez? Para juzgar, para aplicar la ley, ¿verdad? Y entonces llega a tu casa, entra un maleante y mata a uno de tus familiares. Lo agarra, llega la policía y se lo llevan al juez. Y el juez dice, como soy un juez muy amoroso, como soy un juez muy bueno, asesino, vete. ¿Qué vas a decir? Es un juez corrupto, es un juez malo, injusto. Así es. ¿Se da cuenta? Por eso es que tenemos que orar y pedirle a Dios por la salvación de las personas. Porque o aceptas el perdón, la vida eterna, el perdón de pecados que Dios ofrece a través de Jesucristo, o tú pagas por tus pecados por toda la eternidad en el infierno. No hay más, no hay más. Y entonces, no, pero hay que vivir en este mundo, claro. Pero te das cuenta, o no le crees a Jesús. Creo todo menos lo del infierno. No puedes creer una parte, porque Jesús dice, que un ejemplito nada más, dice, no temas a aquel que te puede quitar tus bienes o que te puede matar, ¿no? Asesinar. ¿A quién debes de temer? Al que mata, ¿verdad?, el alma. ¿Y quién es el único? Es Dios. Así es. Seguimos entonces. Versículos del 13 al 17. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para vivir en este mundo? He llegado a Cristo.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo podemos ver en el versículo 13 al principio y en el versículo 15 al principio. ¿Ya lo tienes? Primera carta de Pedro 2:13. ¿Qué dice ahí en el versículo 13? Por causa del Señor. Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos al 15. ¿Qué dice al principio? Porque esta es la voluntad de Dios. Ahora sí terminamos los dos. Por causa del Señor, ¿qué? Sométete a toda autoridad. ¿Ya vio? Y el versículo 15 es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y está hablando acerca de los que están en autoridad y que hablan mal del cristiano porque no lo conocen. Ajá. ¿Sí? Entonces, les decía, a los cristianos se les acusaba de malos ciudadanos y de que no respetaban las leyes. ¿Por qué? Porque no honraban al emperador. Una de las pruebas que hacían, recuerdan que les dije que un gobernante, una autoridad, Plinio, le envió una carta para preguntarle: oye, ¿vamos a castigar a los cristianos solamente por ser cristianos o cuando cometan una falta, cuando violen la ley por causa de sus prácticas, por causa de su religión? El gobernador, el emperador le contestó: no los persigan, pero si alguien los acusa, actúa. ¿Y qué cree? Pues hubo temporadas en que muchos vecinos chismosos los acusaban. Y una de las pruebas que hacían era, llegaban ante la autoridad y decían: ahí está el incensario, preséntale incienso al César, al emperador. ¿Y eso qué significaba? Porque en ese tiempo al César también se le decía que era un salvador. Ajá. Y decía el cristiano: no puedo, mi único salvador, y luego decía: mi único rey es Cristo Jesús. Ya está en contra del imperio, porque dice que tiene otro rey, y el único rey que tenemos es el César. ¿Se da cuenta? Se les acusaba de malos ciudadanos por esta situación, que no honraban, que no le daban culto, porque el darle culto al César era señal de lealtad cívica al imperio. Y tenían otro rey que era Jesús. Entonces, ahora que soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Circunstancias familiares, mi negocio, mi trabajo, puede ser que ya no pueda cambiarlo. Ahora mi nueva vida en Cristo, ¿cómo la compagino? Donde vivo, donde trabajo, con mis familiares, que son bien pachangueros. ¿Cómo le hago? Se acercaron unos soldados y unos cobradores de impuestos a Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, vengan a las aguas y bautícense para un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Un bautismo de arrepentimiento. Y llegan estos soldados, están escuchando, Dios les toca y pues están impulsados. Oye, estamos escuchando, nos damos cuenta de nuestra vida, de nuestra maldad. ¿Qué hacemos? Queremos, ¿verdad? Ese bautismo, esa enseñanza que tú estás dando. Pero somos soldados, o en esta época, ¿no? Somos policías, somos agentes judiciales, ¿se dice? ¿Sí? Somos judiciales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Juan les contesta: no extorsiones, no levantes falsos, no des declaraciones falsas, y mantente contento con tu salario y ve. No le está diciendo: no, pues ya como eres judicial, pues tienes la perdición ganada. No, dice: bien, compórtate bien ahora. Ajá. Llegan estos cobradores de impuestos, que en esa época les decía, había judíos que pues decían: ese es mi trabajo. Y todos los demás judíos decían que eran perros. Así les decían a los cobradores de impuestos, que eran perros. Ajá, porque estaban trabajando para el enemigo. Vienen también ellos arrepentidos y dicen: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Renuncio a mi trabajo de cobrador de impuestos? Y Juan les contesta: no, cobra lo que se te pide y no más. ¿Se da cuenta? Entonces su trabajo ahí debe de honrar y glorificar. Estoy abogado. Y entonces hay las diferentes carreras tienen sus famas, ¿no?
¿Los abogados de qué fama tienen? De ladrones, de tranzas. ¿Ah? Los doctores, mujeriegos, no, tranzas también. Matasanos. ¿Se da cuenta? Y entonces, entonces ya llego a Cristo, entonces tengo que cambiar de carrera, tengo que cambiar de profesión o de trabajo. No. Ahora que tú ya eres cristiano, tú vas a dignificar tu trabajo, el gremio, la profesión, donde estés. Seas un gerente, seas un obrero en una empresa, jubilado, albañil, en el trabajo que estés, tú lo dignificas. Claro, ¿verdad? Y si es prostituta, si es cantinero, pues sí, ahí hay cosas que dices, tengo que cambiar de profesión. Claro. Sí se entiende esa parte, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bien, seguimos entonces. Ok. Gracias. Ya sí, 13 y 14. ¿Un cristiano puede negarse a cumplir la ley? A ver, veamos. Qué bueno, ¿no? Dicen que no. A ver, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos 5, 29. Porque muchos ocupamos este pasaje bíblico mal. Y ahorita vamos a ver por qué lo ocupamos mal. Hechos 5, 29. ¿Ya lo tienes? ¿Qué nos dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces muchos dicen así: no, pues mira, es que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿no? Y entonces por eso no cumplimos con las leyes. A ver, permíteme. ¿Qué dice antes? ¿Qué está sucediendo? Están en el consejo, están en esa junta de ancianos, delante de las autoridades, y los están juzgando porque han hecho señales, maravillas, prodigios. Se siguen hablando acerca del nombre de Jesús y que hay perdón de pecados y vida eterna. ¿Ya vio? Fíjense el versículo 28. ¿Ya estamos ahí? Hechos 5, 28. Está hablando pues el sumo sacerdote, la autoridad en esta reunión, y les dice: no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y ahí sí ya responde Pedro, ¿qué dice? ¿No podíamos obedecerles en qué? ¿En todas las leyes? ¿En qué no podían obedecerle? En negar, en no hablar a los demás de Cristo Jesús. En eso. Pero si estás en el trabajo, hay que pagar impuestos, ¿verdad? La luz, el agua, el predio, bueno, la lista, sí, hay que hacerlo. A eso somos llamados. No, es que, y ahí saca su frase, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Aquí le pongo un ejemplo. Un hombre se separa de su mujer, se divorcia y no quiere hacerse responsable de la manutención de sus hijos. Y pregunta a la hermana, a la señora: ¿lo demando? ¿Y cuál cree que le dé? ¿Qué respuesta cree que le voy a dar? No, mi hermana, pues tú tienes como hermana en Cristo que soportarlo y con tu... No, demándalo. Demándalo. Es su responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos. No peca, no hace mal en demandarlo. Claro, ya después el quiere ceder y meterlo a la cárcel, ya es otra cosa, ¿no? Porque ha sucedido, escuchaba el caso de que a un padre le quería quitar todo, ¿no? Su dinero, todo, dejarlo en la ruina. También, no es por ahí. ¿Se da cuenta? Seguimos. Entonces, versículo 15. Primera de Pedro, regresamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Así es, ¿verdad? Estos malentendidos, difamaciones acerca de los cristianos que tenían las autoridades, ¿cómo las vamos a callar?
diciendo y levantando la voz, ¿cómo la vamos a callar? Haciendo el bien. ¿Ya vio? Ahí dice el versículo 15. Haciendo el bien. Constantemente, de manera constante, perseverando en ello. Y estamos conscientes, ¿no? Algunas veces no se puede combatir, no se puede vencer la calumnia. Pero al final, si tú permaneces haciendo el bien, ¿qué van a decir los demás? ¿Te ha pasado que hablaron mal de ti en la familia? ¿No? Y fuiste constante, manteniendo un buen testimonio. Y después de muchos años, ¿qué dijeron? Estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Lo que nos había dicho fulanito de tal, lo que nos había dicho fulanita de tal de ti, fueron mentiras. Por eso lo que nos dijeron ya no te hablábamos. Pero hemos visto tu conducta, tu comportamiento. Y nos damos cuenta que eran mentiras. Y a veces que pasan años, ¿no? O a veces hasta muere la persona y dicen ahora los que quedan, nos equivocamos. Así es, tú mantente. Hay veces que sí, vas a darte cuenta en vida, y si no, ¿con quién tenemos que estar bien? Con Dios. Con Dios, con nuestro Señor, ¿verdad? Y claro, con los demás, porque dice su palabra, en cuanto dependa de ti, que estés bien con todos los demás, ¿verdad? Que dependa de ti. Ok, versículo 16. Somos llamados, por favor, siguiente. Ya vimos esa parte, que sigue. Como cristiano eres llamado a vivir libre de los valores del mundo, de esta sociedad. Todo aquello que es vano, superfluo, deseos desmedidos, somos libres para hacer lo que se nos antoje, lo que se nos dé nuestra gana, no, ¿verdad? Somos libres para ser, dice, siervos, para ser esclavos, de Dios. Antes éramos esclavos y no nos preguntaban y éramos esclavos del pecado. Y ahora somos siervos, libres para ser siervos, para ser esclavos de Dios. Y vea las incongruencias que luego lo hacemos. No, es que ya no voy a ir a la iglesia porque un hermano, una hermana me vio feo, o pues no sé, no me gustan sus actitudes. Ok. Y llegas al trabajo y soportas a gente bien, ¿no? Que te trata mal. A personas difíciles, a un jefe que abusa. ¿Y qué? Y ahí sí soportes, y ahí sí te quedas. ¿Te das cuenta? La incongruencia. Pues igual, pues pon tu renuncia, porque pues no vas a aceptar, ¿no? Que te estén pues haciendo la vida imposible. Los compañeros que dicen, no, yo aquí me quedo en mi trabajo, los demás que digan lo que quieran. Así tendrá que ser. Yo estoy en la iglesia, quiero llevar bien con todos. Si otro hermano no, bueno, no depende de mí, es por él. Yo no tengo ningún problema. No, pues ya me voy a ir. ¿Se da cuenta? A ver, luego me pasa la lista de cuántos trabajos ha dejado. No venimos a la iglesia para estar bien con los hermanos, sino para estar bien con Dios. También, y hay que quitarnos, siempre los extremos son malos. Hay algunas veces he escuchado, y no estoy de acuerdo con eso, es que no vengo a la iglesia a ser amigos. No entiendes el evangelio, no lo entiendes. Nada más vengo a estar bien con Dios. No hay forma. El estar bien con Dios es estar bien con tu prójimo, y mucho más con tus hermanos en la fe. Si piensas, no es que yo tengo una relación padrísima, súper estrecha con Dios, y te llevas de la patada con los hermanos de la iglesia, te llevas súper mal en donde vives, te estás engañando. En verdad no hay forma, no hay forma. Estás bien con Dios, estás bien con tus hermanos en la fe, estás bien con tu prójimo. Claro, sabemos, ¿no?, que hay gente que es difícil, pero volvemos a lo mismo. En cuanto dependa de ti, por ti no hay problema. Tú dices, en verdad, ¿no? Trae algo contra mí, pero yo no soy. Y tú te haces tu examen, un examen personal, y dices, en verdad, no soy yo. Y puedes estar tranquilo.
Y si viene la persona, tú le hablas bien, le das el saludo, le ayudas si está en tus manos a apoyarle. Ahí te das cuenta que en cuanto depende de ti, estás bien con los demás. ¿Sí? Pero si también, es que es quién sabe qué, pues no solamente es la otra persona, sino también tú. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien se entendió? Seguimos. Ok. Entonces, como cristianos, ¿vivimos como se nos dé la gana? No, ¿verdad? ¿Vivimos? Como Dios nos dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Ya está ahí? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Gracias. Allá atrás mis hermanas sugieres, ¿ya? Perfecto. Todo me es lícito, puedo hacer lo que sea. Pero no todo me conviene, que esta sea una regla de vida en ti. Todo puedo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No. Y eso va en contra, es del otro extremo de la enseñanza del mundo. Quiérete a ti mismo. Si tú no ves por ti, nadie va a ver por ti, ¿verdad? Primero tú, o como se dice, primero yo, y después yo, y en tercer lugar yo, y en cuarto yo. ¿Qué cree? Y en último yo, ¿qué cree? Como cristianos somos llamados a eso. Nuestra felicidad, nuestra realización como seres humanos está en ayudar a los demás. Nada más que no te vaya a pasar como el burrito, que el burrito ya estaba cansado, estaba fastidiado de que todos lo agarraran de burro. Y dice el burro, ya es que estoy cansado, todos me agarran y que lleva esto para allá y que lleva esto para acá. Ya no voy a hacer nada. Burro para allá, burro para acá. Ya no voy a hacer nada. ¿Y qué cree? Sí, ya no hizo nada. Y después se dio cuenta que no, que era infeliz. A ver, y otra vez empezó a ayudar a otros y se sintió contento, feliz, realizado. ¿Eso significa que nos van a pisotear? No, ¿verdad? Claro. Hay personas que tenemos que ponerle un límite porque son abusivos. Claro, se entiende, ¿verdad? Pero con todos los demás, adelante, te ayudo, ¿verdad? Ya al abusivo, el que se quiere casar, sí, pongo mi raya, pongo mi línea. Pero no es para todos. ¿Sí? Entonces, siguiente persona. A la anterior cuando dice soy hijo. ¿Otra más? Eso. Recuerden, entonces estamos aprendiendo, soy hijo del reino, llamado a libertad para dar ejemplo a otros y traerlos a Cristo viviendo en este mundo. Ok, ahora sí termino. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dar el honor merecido a quien está en la autoridad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Honrar, darle su lugar a las autoridades, amar a mis hermanos, honrarles. Y vamos ahora sí, el último, por favor. Está resumido en el versículo 17 todo lo que ha explicado en el capítulo 2 Pedro. Y yo así lo pongo. Trata a cada persona con respeto. ¿Por qué? Eso es que honremos a todos. Trata a cada persona con respeto. ¿Por qué? Aún el que no se lo merece. ¿Por qué? Porque si doy 2, tú me das 4. No. Porque todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano.
crean o no crean en Dios, trata a cada persona con respeto. Y claro, ¿verdad? Si queremos que nos respeten, pues tenemos que respetar a los otros. Claro. Pero de inicio, aunque no me lo den, yo soy llamado como cristiano, como hijo de Dios, a respetar, a darle lugar a toda persona. Porque es una creación de Dios. Es una persona, un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, ten en mayor estima a tus hermanos en la fe. Dice que amemos a nuestros hermanos. Ten en mayor estima, aprécialos, ¿verdad? Sopórtales y ayúdalos. ¿Sí? Ahora ningún amén. Nada, porque se vieron forzados por eso. Hay que llevarlo, por favor, a la práctica. Siguiente, que tu vida gire alrededor de Dios. Dice que, ¿verdad? Que honremos a Dios, que temamos, que lo pongamos en primer lugar, nuestro todo. ¿Es así? Porque yo he visto muchas personas que viven alrededor de sus trabajos, alrededor de sus carreras profesionales, alrededor de su familia. Y entonces se cambia de residencia por ayudar al hijo, a la hija. ¿Sí? No importa, se cambian de lugar de residencia porque tengo una propuesta de trabajo mejor. Son muy poquito, En mi experiencia, solamente conozco a 2 en mi experiencia que se cambiaron o buscaron casa para estar sirviendo en su iglesia. Alguien me pregunta quién es. 2, pues bueno, de aquí no, ¿verdad? Que no estoy conociendo. Aquí hay varios, y gloria al Señor por eso. Que tu vida gire alrededor de Dios, alrededor de tu Señor. Y por último, sea una persona de confianza y responsable. ¿Eres alguien en que se puede confiar? ¿No? Pues arrepiéntete, mi hermano. ¿Sí? Que seas de confianza. Que digan con él, lo que él dice se hace, ¿verdad? Si él me dio su palabra de venirme a ayudar, va a venir a ayudar. En el trabajo, ¿verdad? No, mira, con él cuentas. Si él te dice que sí, ya no hay falla. Oye, ¿sabes qué? No vino un compañero de trabajo, órale, te apoyo. Y se ve, ¿no? Tarde que temprano viene esa bendición, ese resultado, el cosechar lo que has sembrado. Oye, yo quiero un permiso, sí, adelante, siempre cuento contigo. Es bien agradable eso, ¿no? En los trabajos, bien agradable. Y te ponen de ejemplo con los demás. Miren, fulanito de tal, él siempre, alguien trabajador, alguien que está aquí, que da resultados. Y no porque le está haciendo la barba al jefe, ¿verdad? O a la jefa, al gerente, no. Porque así es tu conducta. Porque entiendes que estás sirviendo a Dios en todo lo que hagas. ¿Sí? Bien, pues por hoy terminamos. Entonces, con esto vas a lograr ser hijo del reino, llamado a libertad para dar ejemplo a otros y traerlos a Cristo, viviendo en este mundo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Nuestro buen Señor, cuántas gracias te damos por esta hermosa oportunidad de poder pues estar aprendiendo de tu palabra. Señor, qué bueno que nos dices que podemos vivir en este mundo, aún con todas las situaciones, gente malvada o gente abusiva. Señor, podemos vivir como hijos tuyos en este mundo caído. Te ruego que nos ayudes, que vivamos con los valores del reino. Ahora ser siervos, ser esclavos tuyos, para dar testimonio ante las autoridades, para dar ejemplo a los que nos rodean, de que se puede confiar en nosotros, de que somos gente responsable. Y Señor, también que tenemos que compartir esta hermosa noticia maravillosa, que tú traes esperanza, que tú traes ánimo al caído, al que está sufriendo. Tú quieres, Señor, darle una nueva vida. Gracias por el perdón de pecados, gracias por la esperanza que hay en ti, por la vida nueva que tú das. Ayúdanos, Señor, a vivirlo así, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe, con las autoridades y en cualquier lugar
puedan ver que tú vives en nosotros. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias, mi buen Padre. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les